¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Soy Lenis y en el vídeo de hoy me gustaría contaros cómo ha sido mi experiencia en la Japan Weekend. Fue el pasado 12 y 13 de febrero aquí en Madrid y fue la primera a la que fui. Y fui además, o sea, es la primera a la que he ido, en este caso como artista, pero nunca había ido antes, ni como público ni como nada. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble que me encantaría contaros, tanto el proceso de selección como ha sido después el crear todo el material que me quise llevar, el portfolio y demás, y cómo ha sido allí mi experiencia, la gente que he conocido y bueno, los sentimientos con los que me he vuelto a casa. También un poquito, y antes de empezar con el tema de la Japan, deciros que también tengo una página web en la que ya he subido un artículo, subí un artículo a los 3 o 4 días de la Japan, contando cómo ha sido mi experiencia, contando un poquito más en detalle, mucho más quizás más largo que aquí en el vídeo, cómo ha sido el proceso de selección, cuáles son mis consejos, qué cosas a mí me han parecido interesantes llevar y cuáles creo que hubiesen estado bien haberlas sabido, pero que como ya las sé, para otros años pueden funcionar. Si queréis también podéis echarle un vistacito, os dejo por aquí el link. Y pues nada, ahora vamos a en serio a la Japan. Voy a contaros cómo ha sido mi experiencia, voy a contaros qué me ha parecido y nada, qué cositas me han dejado. Bueno, pues como os he dicho, esta ha sido mi primera Japan. La verdad es que no ha podido ir mejor, seguro que sí, pero para ser mi primera vez he estado muy contenta. He ido con una compi que se llama Raven, os dejo por aquí, bueno, su Instagram es Wichimichi, y ha sido genial, la verdad. Ella es maravillosa, me ha ayudado un montón, puesto que yo no tenía ni idea de cómo era el proceso, además yo estaba muy liada y no podía estar muy atenta de los tweets que la organización estaba subiendo, qué cosas nos estaban pidiendo y la verdad que ella haya estado atenta por las dos y que me haya dicho qué cosas teníamos que hacer, cuáles eran los plazos, etcétera, etcétera, me ha ayudado un montón y la verdad es que no he podido elegir mejor compi para mi primera Japan. Pues os cuento. Esto surgió aproximadamente en octubre, un poquito antes de octubre, quizás a principios, cuando una amiga que tenemos en común me preguntó si tenía pensado ir a la Japan. Y bueno, yo le dije que sí, que la verdad es que me hacía ilusión ir, pero como público. Yo no tenía pensado montar un stand, no sabía qué tenía que hacer. Yo pensaba que eso era para gente que estaba muy trillada en el mundo de la ilustración, de las ventas, etcétera, etcétera, que tenía un Instagram y un portfolio bastante grande y que eso no era para mí, que se me iba a quedar muy grande. Y le dije que sí, que tenía pensado ir como público, que a ver si este año podía acercarme y demás. Y me dijo que tenía una amiga, Raven, que tenía pensado montar stand, pero que no tenía compi. Y que la verdad que un stand para una persona, si no eres muy grande y estás creciendo, se hace demasiado. Entonces dije, ¿por qué no? Dije, mira, Elena, tienes que intentarlo, no vas a perder nada, quién sabe si te van a coger o no, quién sabe si va a ser lo que piensas, lo que no, ¿por qué no lo intentas? Y lo intentamos. Nada, como os digo, Raven estuvo detrás de todo el proceso, me estuvo diciendo qué cositas había que hacer, el tema de rellenar formularios, de las fechas, etcétera, etcétera. Y dije, esto mola, ojalá salga bien, ¿no? En octubre, me parece, el 27 de octubre, salió el formulario que teníamos que rellenar y bueno, básicamente en el formulario pedían los datos, tanto los de la persona representante de la mesa, porque solamente puede haber como un representante a quien se dirige la Japan en la organización en el caso de que os cojan, y los del acompañante, tanto si es artista como si no, simplemente para el tema de las acreditaciones darlas y pues que la entrada y la salida de la gente no esté controlada y demás. Entonces, pues nada, ella se encargó de todo eso, mandamos el formulario y esperamos aproximadamente un mes a que nos dieran alguna noticia. Sí. En noviembre mandaron un correo a Raven y le dijeron que nos habían cogido y que estábamos dentro de la preinscripción. Nosotros optamos por un stand no comercial. En mi página web, en el artículo, explico un poquito las diferencias entre los tres stands, pero básicamente es el comercial, que es para particulares y empresas que ya tienen un nombre, como que ya tienen tienda física y que, bueno, se dedican más sobre todo al merchandising, al tema de camisetas, de cómics, etcétera, etcétera. Y luego están las Artist House, que son los stands más grandes, normalmente no se comparten, es para solamente un artista y son mucho más grandes. Y luego están los no comerciales, que éramos nosotros, que es lo que yo recomiendo para unas primeras veces o para una primera toma de contacto en la Japan. El caso
que nada, nos dijeron que sí, que nos habían cogido y que sí que es verdad que teníamos que esperar un poquito a la confirmación final, pero que en principio ya podíamos empezar a hacer cosas. Y claro, yo fue cuando me planteé, ¿qué mando a la Japan? ¿Qué cosas voy a llevarme? La verdad es que se me ocurrieron un montón de ideas. Empecé pensando en llaveros, no solamente llevar láminas y pegatinas, que es lo que ya estaba haciendo más o menos aquí, tanto en Instagram como en Etsy, intentando vender pegatinas y láminas, pero dije, jo, esta es una oportunidad que igual está bien salir un poquito de la zona de confort y ver qué otras cosas puedo vender. Y pensé en los llaveros, hice una tanda de los llaveros de la serie del Zodíaco que tengo en Instagram. Los hice llaveros, me salieron genial, me gustaron un montón. Los hice en la página web de Pop Print y la verdad es que me encantaron. El trato con ellos fue súper guay. Tuve muchas preguntas porque yo no había hecho nunca esto y me respondieron con muchísima facilidad, fueron muy amables y la verdad es que los recomiendo un montón. Si tenéis pensado hacer pines acrílicos de metacrilato, de madera, se encargan ellos y están chulos. Luego también quise hacer marcapáginas y unas láminas diferentes, pero no me dio tiempo a preparar el material suficiente, no me dio tiempo a preparar los dibujos bien para llevarlos. Entonces lo que hice básicamente fue hacer una pequeña selección de lo que a mí más me gustaba de mis dibujos e imprimirlas. Sí que es verdad que tuve en cuenta que esto es, bueno, es una Japan. El anime, el manga, el tema de Pokémon, de Marvel, de Disney, es lo que más se lleva. Entonces intenté acercarme un poquito y sacar mucho contenido de esos temas para que también se diese bien en la Japan. Como os he dicho, no he tenido mucho tiempo para preparar, me hubiese gustado haberlo preparado mejor y no se dio así. Pero sí que es verdad que ahora al final de este vídeo es dejar unos pequeños consejitos si es la primera vez que vais a hacer la Japan o qué esperar de la Japan, porque a mí me hubiesen venido súper guay y si hubiese tenido más tiempo hubiese dedicado muchísimo más a crear láminas y crear dibujos para llevarlos allí. Es proceso, no coger de los que yo ya tenía. En febrero nos dijeron que el 12 y el 13 iban a ser los días que la Japan iba a estar en Madrid, en IFEMA, en la zona ferial, pero que el viernes 11 teníamos que acercarnos los artistas a preparar los stands y a montarlos para dejarlos un día hecho, porque sí que es verdad que al día siguiente no da tiempo en media hora. Si llegas bien, no da tiempo a montarlo. Entonces el día de antes te encargas de montarlo, de dejarlo preparado y de llevarlo todo. La verdad es que yo estaba muy nerviosa y, y tenía muchísimas ganas. O sea, yo recuerdo que esa semana no dormí apenas. Me acosté además súper tarde dejándolo todo preparado y todo listo. Pero salió guay. Salió muy guay, estoy muy contenta. Conocí a muchísima gente. Incluso el viernes ya estás conociendo a gente. En la cola, de hecho, coincidí con una compi con la que va conmigo a ilustración, a clase. Y estábamos las dos igual. Ella ya ha ido muchas más veces, pero para mí era la primera y estaba bastante emocionante. La zona, aunque esté vacía, impresiona muchísimo. Teníamos como 245 stands, solamente de los no comerciales, y creo que había unos 140 y tantos artist house, o sea que el sitio era muy muy grande. Y bueno, pues nada, el viernes por la tarde cuando llegamos lo montamos y demás. Sí que es verdad que Raven y yo habíamos quedado un par de semanas antes para montarlo en otro sitio y ver cuál iba a ser el resultado, si nos iba a gustar cómo íbamos a poner las cosas, si nos iba a gustar o no solamente la estructura, sino cómo íbamos a organizarnos el espacio. Porque sí que es verdad que nosotras no habíamos trabajado antes juntas, teníamos todo el material y no sabíamos cuánto nos iba a ocupar. Entonces yo es algo que sí que recomiendo si no has ido nunca con otra persona, otro artista, o si es tu primera vez, o si traes nuevo material o lo que sea, hacer una prueba unas semanitas antes en una mesa más o menos de las mismas proporciones que las que sea la de la Japan, que te las dan en el correo. La nuestra era de aproximadamente 1,80 por 80 centímetros y probar, ver cómo es, ver qué espacio tenéis cada una, qué espacio tenéis que repartiros, si alguien necesita más o menos. Y la verdad es que eso también nos ayudó a ver cuánto tiempo íbamos a tardar en montarlo todo y cuánto tiempo íbamos a necesitar, puesto que cuando estás ahí el viernes solamente tienes hasta las 9:30, en nuestro caso, no te dejan todo el día. Entonces, pues bueno, la verdad es que el viernes lo dejamos todo hecho y nada, simplemente fue esperar el 12 y el 13. El sábado
Fue el día más grande, fue el día que más gente vino, más niños, se llenó y fue una experiencia que todavía me pongo nerviosa de pensarlo. Fue muy feliz, me encantó. Había muchísima gente, eh, mucha gente que, claro, yo no había hecho esta experiencia nunca. Entonces, ver que toda esa gente se paraba en tu puesto, miraba, no solamente iban, o a lo mejor no, claro, no te conocían, porque en mi caso y en el caso de Raven no habíamos ido nunca, y se ponían a charlar contigo, te decían que les encantaba lo que hacías, que era súper bonito, te seguían en Instagram, te cogían las tarjetas, hacían fotos. Es como, el tema de las ventas queda como en segundo plano, ¿no? No ibas tanto, o yo no iba tanto al voy a vender todo lo que pueda, aunque sí que es verdad que vas a ello, vas a vender, vas a promocionar tu arte, sino al las relaciones con la gente. Me hizo mucha ilusión y me impactó muchísimo ver a tantos niños que iban con sus padres, que iban disfrazados, que iban haciendo cosplays. Y me gustó muchísimo porque sí que es verdad que en Instagram, aunque estás detrás de una pantalla, puedes conocer más o menos a la gente, puedes quizás hablar con diferentes artistas con los que puedes crear un vínculo, una relación, pero en directo, en ese tipo de ferias, es todo como mucho más personal, aunque sea un ratito, porque hay mucha gente, porque tienes que no solamente atender, sino que tú también quieres disfrutar, tú también quieres darle a la gente el mismo tiempo y la misma cantidad de atención a unos que a otros. Y no sé, me gustó muchísimo. Ves a tantas artistas jóvenes, tanta gente joven y no tan joven que se acercan a ti, que te preguntan, que saben que te dicen, ¡jo, cómo mola esto! Hace mucho tiempo que no había visto tal cosa. Por ejemplo, yo llevé prints de las Witch y parece ser que no mucha gente llevó prints y gente que a lo mejor vio las Witch cuando eran pequeños se sorprendían y decían, jope, cómo mola hace. Yo veía esta serie de pequeño, yo veía esta serie de pequeña y me gustaba muchísimo, mi favorita era tal, mi favorita era cual. Es como, joder, qué guay, ¿no? Lo que estás haciendo no solamente es que importe o no, sino que tío, te toca, ¿sabes? Te traslada cuando tú estabas viendo X programa o cuando tú estabas, no sé, dibujando X cosa. Y eso es a lo que me lleva también al qué llevar a la Japan. Es algo que también he explicado en mi web, pero básicamente lo que yo recomiendo llevar son fanarts. Si no estás acostumbrado a vender tu arte, si es la primera vez que vas a una feria de este tipo, recomiendo fanarts. Porque sí que es verdad que las originales, tus piezas originales pueden llegar a ser muy bonitas, pueden llegar a estar muy curradas, pero si la gente no te conoce, quizás no se fijan tanto en eso. O por lo menos es como ha sido mi experiencia y desde el punto de vista que lo he visto yo. Eh, yo, por ejemplo, lo que más he vendido ha sido láminas de las Witch y de WandaVision. Y tenía otras originales que yo considero que eran mucho más bonitas, que estaban quizás más curradas o que simplemente a mí me gustan más, pero no han tenido esa repercusión porque igual no te conoce la gente. Entonces, muchas cosas que triunfan y que yo creo que llevan triunfando mucho tiempo es el tema de los Pokémon, los Digimons. Disney sigue siendo uno de los primeros de los fanarts que más gustan. Por ejemplo, Encanto fue que ahora estaba muy de moda en el momento en el que se hizo la Japan. También, por supuesto, las princesas Disney, pero también series igual de Netflix o series como, por ejemplo, Arcane. También había muchos cosplay de Arcane, por ejemplo, Estudio Ghibli, Genshin Impact, por ejemplo, todas esas cosas que yo igual no había tenido en consideración o que no consideraba que fuesen a que llegasen a ser tan importantes, para la Japan fue bastante crucial en el tema de vender pegatinas, por ejemplo, y láminas. En la Japan también se vendían otro tipo de artículos, como por ejemplo camisetas o productos hechos a mano, como por ejemplo todo lo relacionado con la arcilla polimérica, por ejemplo, que también tenía mi compi. Pero sí que es verdad que como yo me he dedicado a vender láminas y pegatinas, pues es de lo que yo puedo hablar porque es lo que yo he visto que más ha gustado y demás. Entonces creo que llevar fanarts es un punto a tu favor, es algo que además te va a hacer quizás destacar, porque sí que es verdad que mucha gente puede llevar fanarts de lo mismo, entonces ahí quizás juegas con tu estilo o con la que a ti te guste marcar en tus dibujos y destacar quizás. Aparte de eso, estuvo bastante bien, como os digo.
Las ventas fueron guays para lo que yo me esperaba. Yo no esperaba el volumen que hice, sobre todo para ser la primera. Sí que es verdad que hay muchos artistas, mucha gente, y que es muy raro que nadie pase por tu stand, nadie te compra aunque sea algo de lo que tienes, porque la gente que va allí hace cosas muy chulas y la gente que va allí va esperando también comprar, va esperando, no solamente va porque vayan ciertos artistas, sino para también descubrir a otros, ¿no? Entonces yo creo que estuvo guay y que mucha gente que también conocí que era su primera vez también lo ha dicho, que se ha sorprendido. También es verdad que en el 2020, creo que en el 2020 o en el 2021 no hubo Japan, o quizás no con este volumen. Entonces sí que es verdad que una vuelta otra vez a la Japan, sí que es verdad que con restricciones y demás, pero la gente se ha animado a venir. La gente ha dicho que hace mucho tiempo que antes de la pandemia no había tantísimo volumen de gente. Entonces es algo que también te ayuda, que también es como que te motiva a otros años intentarlo y a ver que, joder, que lo que estás haciendo está guay y que gusta, ¿sabes? Y por eso el sábado fue tan lleno de emociones, porque al principio fue un poquito relajado, la gente que iba simplemente el sábado normalmente van a todos los stands o intentan ir a todos los stands, porque es verdad que es muy grande y que quizás no te da tiempo a ver todos los pabellones. Sin duda apenas te da tiempo a ver el pabellón de las artistas, de los artist house y de los no comerciales en un día. Entonces sí que es verdad que el sábado por la mañana es simplemente para ir echando un ojo o quizás ir a ver al artista que sabes que va porque ya lo has visto en sus Instagram y en sus Twitter y demás. Pero la verdad es que fue una experiencia guay. Yo me fui a casa contenta, cansada, muy cansada porque fue de 9 a 9, pero muy, muy contenta. Y es una experiencia que, vamos, tengo clarísimo que si puedo repetir voy a hacer y que creo que en septiembre hay otra, así que igual vuelvo, igual lo intento otra vez. Y el domingo sí que es verdad que fue más relajado, no vino tanta gente o quizás yo no lo noté como tanto gente. Sí que es verdad que el domingo hubo más espectáculos, había dos escenarios detrás de nosotros en la parte de atrás del todo y hubo más actividades en el escenario y sí que es verdad que la gente fue más a los escenarios y a los espectáculos. Pero yo creo que los 2 días tuvieron un volumen más o menos parecido de gente. Fue muy guay, pude conocer a muchísimos artistas. Me dio tiempo, aunque rápido, el domingo, a también apoyarles, a comprar cositas que os enseñaré en otro vídeo, a conocer a gente. Y la verdad es que me ha ayudado un montón a crecer en Instagram, puesto que en mi engagement estos últimos meses había sido muy bajo. Solamente creció un poquito cuando yo subí un reel rápido que hacía mucho que no subía. Y sí que es verdad que mi alcance había sido bastante bajo porque no tenía tiempo para crear contenido. Estaba creando contenido para la Japan, estaba recortando pegatinas, recortando láminas, creando cosas para la Japan, los tiempos, también para mis clases. Entonces sí que es verdad que no pude subir tanto contenido a Instagram como a mí me hubiese gustado estos meses atrás, pero que me di cuenta que gracias a la Japan crecí no solamente mis seguidores, sino que conocí a más artistas y empezamos a interactuar y mi alcance ha crecido. He conocido a muchos artistas nuevos y la verdad es que me ha sorprendido haber encontrado tantas cosas tan diferentes allí, ¿no? Entonces, simplemente un resumen rápido, que ya llevo mucho tiempo hablando. Mi experiencia en la Japan ha sido muy guay. Yo recomiendo que si algún artista se quiere animar y no sabe si es lo suficientemente grande o si necesita crecer más o necesita aprender más, mi consejo es que lo intentes, que vayas con otro compi para no solamente que sea más fácil el pasar el día, sino que además puedas compartir gastos, puesto que todo puedes dividirlo en la mitad. Raven y yo lo que hicimos fue pagar todo la mitad e irnos repartiendo tareas para, por ejemplo, cuando montas el stand, comprar tarjetitas o comprar mini caballetes o las luces, etcétera, etcétera. Eso siempre lo podéis ver entre dos, es mucho más fácil. Y sí que es verdad que yo considero que es prácticamente imprescindible que vayas al stand con otra persona, puesto que no puedes dejar el stand solo. Entonces no hace falta que sea con otro artista si no conoces a nadie, pero que vayas con alguien que pueda, en un momento determinado que tú quieras ir al baño o quieras ir a darte una vuelta o quieras comer o lo que sea, pueda quedarse alguien.
Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, si queréis saber algo más sobre la Japan o sobre los proyectos en los que os he ido comentando, me encantaría que me lo escribierais abajo en los comentarios o que me lo dijerais por Instagram o por cualquier plataforma que queráis. Yo voy a seguir subiendo vídeos, voy a seguir intentando crear más contenido diferente, subir más fanarts, preguntaros qué es lo que os apetece ver y seguir en contacto con vosotros. Así que nada, ha sido un placer. Si queréis, como os he dicho antes también, podéis echarle un vistazo a mi página web, ver cómo ha sido el artículo que he subido, que considero que es bastante completo. No solamente hablo del proceso de selección, sino también de consejos como los que os he dado en este vídeo, también qué llevar, cómo montar el stand y cómo organizarse un poquito el tema del dinero, el tema de el material que os queréis llevar y cómo es la experiencia vista desde desde el punto de vista de los que estamos en el stand. Así que muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo.